¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes a todos. Tenía muteado el micrófono. Bien, Perfecto, todo bien. Daniel. Bueno, ahí vamos a comenzar como teníamos planeado y después te doy paso para que hagamos algunos ejercicios o algún ejercicio de aplicación de lo que vamos viendo. Dale. Perfecto, dale, dale. Dale, genial. Bueno, les comparto pantalla entonces y comenzamos. ¿Les parece? A ver. Bueno, ahí estamos. Bueno, espero que se esté viendo bien. Si no, cualquier cosa me avisan. Bien, bueno, estas son los tres componentes formales de la clase de hoy, las tres partes que vamos a ver, pero lo vamos a complementar como les dije. Entonces, vamos a repasar el modelo básico, simplemente lo más importante de lo que vimos la semana pasada y vamos a hacer un cálculo de ejemplo. Algo nuevo, pero quizá profundizando un poquitito lo que conceptualmente vimos la semana pasada, que son criterios de cálculo de inventarios. Y por último, vamos a ver un modelo específico de cómo se pueden calcular los lotes óptimos cuando tenemos más de un producto y hay una restricción en el espacio o en la superficie que tenemos disponible para almacenarlo. Estos serían los avances técnicos de la clase de hoy, pero lo vamos a estar complementando, como les comenté recién, con un caso real de aplicación y finalmente con un ejercicio que va a dar Daniel. Así que bueno, antes de comenzar con este ejercicio básico, esto era para presentarles más que nada y vamos a el caso de aplicación. Primero, antes de comenzar a comentarles ese caso, quisiera repasar algunos conceptos que se explican y que se tienen en cuenta al momento de trabajar una reingeniería o una optimización de procesos. Y está bueno repasarlo porque en estos criterios que vamos a ver se basa el trabajo de optimización de gestión de inventario que voy a explicar. Seguramente muchos de ustedes conocen la palabra Lean o la palabra de optimización de procesos o el sistema Toyota de mejora continua o de just in time. Hay muchos modos en los que se menciona o en los que se hace alusión a este tipo de metodología de trabajo. Acá en esta presentación la llamamos Lean, Lean Manufacturing o Lean System, que la traducción sería un abordaje de los procesos tratando de hacerlos eficientes desde el punto de vista de que sean ágiles, de que sean rápidos, con bajo costo, tratando de ocupar la menor cantidad de espacio, de mano de obra, de tiempo de personas, etcétera, etcétera. Desde cualquier arista que uno se imagine un proceso, desde el punto de vista de los insumos, ya sean materiales u horas hombre, desde el punto de vista del espacio, de la infraestructura, del equipamiento. Desde cualquier abordaje, cuando uno dice, bueno, vamos a trabajar en optimizar esto y tratar de que el proceso sea robusto, confiable y eficiente, es lo que lo empezó a trabajar Toyota en su momento con el sistema de producción Toyota, el Just in Time, y que hoy en la jerga se le suele llamar Lean, o Lean Manufacturing o sistema Lean. A grandes rasgos, vamos a repasar en las próximas 3 hojas los 3 conceptos principales y para que no queden en forma conceptual, en esto después nos basamos para ver el caso de aplicación de optimización de inventarios dentro de esta metodología. Entonces, podemos ver que si tuviéramos que hacer una comparación entre un proceso que quizás cumple los requisitos que nosotros tenemos planeados, es decir, hacemos las etapas del proceso, pero quizá tenemos la duda si la estamos haciendo desde el punto de vista óptimo. Vamos a pararnos en la parte izquierda y en la parte derecha de esta presentación para ver o puntualizar alguna diferencia.
Y me gustaría darles un ejemplo bien simple que en nuestra vida cotidiana a todos seguramente nos habrá pasado. Imaginemos que en esta imagen de la izquierda tengo dos ejes, ¿no? El tiempo y una cantidad de unidades que hay que procesar. Veamos que acá cada una de estas etapas dice separación, conferencia, expedición, ¿no? Son tres etapas de un proceso, pero veamos el siguiente ejemplo. Todos nosotros seguramente cuando vamos al supermercado o a un hiper o a cualquier lugar, no importa que sea un comercio chiquitito, siempre que uno agarra un changuito, cuando ingresa al local, ¿verdad? Luego, durante un tiempo va paseando por las diferentes góndolas, va colocando los productos que va a comprar y finalmente se acerca a la caja para pagar, ya sea que haya alguien atendiendo o a una estación de autoservicio donde uno mismo escanea los productos y por último después los coloca en una bolsa o en algunas cajas y se los lleva, ¿verdad? Vamos a separar este proceso que acabamos de decir en tres etapas. Imagínense que este primer bloque azul es el ingreso al local y la selección de todos los productos que voy a comprar y colocarlos en el changuito. La segunda etapa, que sería, habiendo hecho eso, dirigirme al lugar donde deberé pagarlos antes de llevármelos, que sería un lugar en donde los voy a tener que sacar del carrito, luego chequearlos uno por uno, procesarlos y por último colocarlos en una tercera ubicación desde la cual me los voy a poder llevar. ¿Me explico? Ahora, esta misma operación, ¿y por qué se me ocurrió explicarlo de este modo? Porque este mismo abordaje es el que tendremos que tener el día de mañana, ustedes como futuros colegas, y a mí me ha pasado cuando, incluso sin ser ingeniero, estando como pasante, trabajar con gente que hacía tiempo que trabajaba en optimización de procesos, y ir aprendiendo la metodología, pero también la forma de pensar las cosas. Entonces muchas veces uno, cuando tiene que encontrar un diagnóstico o relevar una situación y ver si la puede mejorar, uno directamente, viste, empieza a pensar en las fórmulas, en todo lo que estudió, lo que técnicamente corresponde. Y está bueno tener en mente siempre aquellos aprendizajes conceptuales y teóricos, pero también no dejar de pasar por un tamiz de sentido común y de lógica, ¿no? De pensamiento científico, de qué sería bueno eh, eh, pensar al momento de relevar algo que uno está observando. Entonces, quise hacer este breve comentario para que en este ejemplo que acababa de repasar como consigna, quizás uno está acostumbrado a hacerlo de ese modo porque es el modo en que mejor opera el local de ventas. Pero si uno después se para en una posición donde uno tendría que analizar como un todo, qué es lo mejor para la persona que viene a comprar, qué es lo mejor para la persona que tiene que cobrar, qué es lo mejor para la persona que tiene que cargar todo y despacharlo, nos vamos a dar cuenta que si nosotros tomáramos ese carrito y tendríamos que cargarlo con 50 productos distintos que están a lo largo de todo el local. Por supuesto que sería importante que uno empiece a recorrer el local con un trazado, ¿no? Con un recorrido y vaya fijándose en la lista de todo lo que tiene que comprar, qué es lo que va encontrando en cada góndola que va recorriendo. Y hacer un recorrido que sin repetir lugares, uno trate de recorrer la menor cantidad de metros posibles y que al final de caminar esa cantidad de metros tenga en el carrito todo lo que necesitaba. Ahora, haciéndolo de ese modo, vamos a estar un tiempo únicamente realizando la carga del carrito y recién ahí nos trasladaríamos al lugar de cobro, haya o no haya fila, pero luego habría todo un tiempo de procesamiento unidad por unidad de todo lo que teníamos en el carrito. Y por último tendríamos un procesamiento de ir colocando unidad por unidad en cajas o en bolsas, que es el modo en el cual nos retiraremos con esa mercadería hacia nuestro auto o hacia nuestra casa. Ahora, cuando uno lo tamiza este proceso por un sistema Lean o por una metodología que nos permitiría hacerlo más eficiente,
Imagínense que ustedes tienen 5 carritos distintos para poder hacer todo esto y decimos, bueno, agarro un primer carrito y recorro el primer pasillo del supermercado. Y todo lo que estaba en mi lista que se encontraba en ese primer pasillo, lo coloco en el carrito y ese carrito ya lo dejo en el lugar de cobro, procesando cobro. Y mientras avanza la tarea del cobro, comienzo a colocar en un segundo carrito todos los productos que encuentro en el segundo pasillo. Y luego en el tercer pasillo y en el cuarto y en el quinto, habiendo agarrado un carrito cada vez que debo recorrer un pasillo nuevo y habiendo entregado ese carrito en el lugar de cobro cada vez que recorrí ese pasillo y coloqué todos los productos que tenía en mi lista. ¿Mm? Entonces, fíjense que secuenciar el proceso sin modificar el orden de las operaciones, es decir, siempre voy a comenzar tomando un carrito y cargándolo con determinada mercadería, luego siempre tendré que ir procesándolo para verificar qué es lo que tengo y procesarlo para que se haga un cobro de lo que estoy llevando, y por último la preparación para expedición. Entonces, fíjense que no necesariamente hay que analizar mucho para saber que este criterio de poder particionar las tareas en subtareas que se repitan en el mismo orden y respetando siempre el mismo estándar, pero distribuyendo quizás el trabajo, distribuyendo el área donde voy a trabajar, a donde voy a retirar mercadería, con la misma cantidad de gente haciendo estas tareas, pero organizando el trabajo de un modo distinto, seguramente logre un menor tiempo total de procesar la misma cantidad de unidades que sería un carrito lleno. No sé si me explico hasta acá, si alguien me quiere hacer un comentario, alguna consulta, pero a grandes rasgos, cuando uno sepa que, por supuesto que tratar de crear flujos lo más continuo posible, ese va a ser una buena brújula para poder guiarnos hacia una operación más eficiente. Y fíjense que esta exposición, estos 10 minutos que hablé, traté de hablarlos desde el punto de vista práctico y desde lo que uno puede llegar a inferir, y termino la exposición diciendo la consigna que es: un punto que nos va a guiar siempre hacia una operación óptima es tratar de crear flujos de procesos continuos. Es decir, esta es la moraleja de poder tratar de particionar las operaciones, tratar de generar secuencias que haga que todo, que se aproveche el mayor tiempo disponible de cada uno y que el tiempo total de la operación sea quizás mejor que el anterior. Entonces, de este modo, fíjense que si nos paramos en una operatoria tradicional, podría estar yo, si yo soy la persona que realizo la tarea del bloque azul, estar trabajando durante 2 o 3 horas para que luego alguien que estuvo en la caja cobrando estuvo un tiempo sin hacer nada, y alguien que tenía que preparar todo para despacho también tuvo tiempo muerto. Entonces, secuenciando la operación, trataremos de llegar a eso, de que es crear flujos lo más continuo posible, y que cuando veamos esa partición de operaciones en suboperaciones o en tareas y tratar de generar ciclos de trabajo, recién ahí podremos medir y darnos cuenta si efectivamente al final de procesar todo habremos utilizado un tiempo menor. Y bueno, acá la gráfica no tiene los valores, pero con este mismo criterio se logra quizás en un 60% del tiempo lo que antes se utilizaba el 100% del tiempo. Es decir, puede llegar a haber hasta un 40% de mejora en el tiempo de realizar toda la operación, lo cual es muchísimo. En algunos casos quizá no tanto, pero es una gran ventaja. Entonces, bueno, este criterio se apoya también en otro sistema que lo estoy introduciendo ahora porque lo vamos a ver en el modelo de gestión de inventario que vamos a ver en la clase de hoy, que siempre es recomendable, a los fines de por ahí evitar los cuellos de botella, que ese flujo que acabamos de mencionar, tratar de generar flujos continuos, sería ideal no solo que los tenga yo dentro de la operación que está a mi cargo, dentro de lo que está bajo mi control. Ojalá, y sería lo ideal, que ese flujo
esté en los eslabones anteriores a mi operación y en los eslabones posteriores a mi operación. Es decir, que si yo logro que del mismo modo que yo puedo lograr un flujo lo más particionado y eficiente dentro de mi ámbito de trabajo, si yo tuviera proveedores o gente que me entrega mercadería o información o determinados lotes para trabajar, y yo logro que cada vez que yo tengo que trabajar algo, lo recibo con esa misma metodología y la gente que trabaja para entregarme me entrega con ese mismo ritmo y flujo, ya no estoy hablando solo que lo estoy haciendo en mi ámbito, en mi localización, sino que puedo integrarme hacia adelante y hacia atrás y ese flujo continuo, semicontinuo, me va a evitar ya no solo cuellos de botella dentro de mi ámbito de trabajo, sino considerando una integración con el eslabón anterior y con el eslabón posterior y tratando de generar lo que acá vemos en esta imagen, de que el flujo ya no va a ser solamente constante en un sentido, sino que va a ser hacia atrás entre todos los eslabones y hacia adelante entre todos los eslabones. Y por último, como tercer gran criterio, bueno, el famoso Henshinkan, por supuesto que cada uno de los criterios anteriores tiene su palabra en japonés, que fueron los que inventaron esta metodología, pero bueno, lo vamos a ir hablando en la jerga, en los términos que nosotros los entendemos. Por último, cuando uno hace un doble clic y ya tiene los flujos organizados de ese modo, lo que hay que tratar de hacer es llegar a un nivel de carga de trabajo nivelada. Tratar de tener balanceado cada proceso, evitar los picos, ya sea de sobrecarga de trabajo o momentos de tiempos muertos. Es decir, que una vez que uno pudo secuenciar el trabajo, lograr niveles óptimos de tiempo y de eficiencia a nivel general, tendremos que, por supuesto, asegurarnos de que cada operación y cada tarea tenga nivelado y balanceado el trabajo para que de ese modo se apoya el proceso general en las pequeñas tareas y en tener nivelado el trabajo de cada uno de los pequeños movimientos que realizo dentro de cada proceso. O sea, no solo es secuenciar a nivel macro, sino tratar de nivelar a nivel medio y en cada tarea inclusive también. Esto, por ejemplo, uno se va a dar cuenta, paso directamente a esta gráfica, que por supuesto que tendremos los macroprocesos para trabajar, que cuando uno ve procesos grandes es mucho más fácil ver el desorden, la ineficiencia, pero cuando con este método que decíamos de relevar, tratar de cuantificar los tiempos, las cantidades, los insumos, y llegamos a un nivel medio de análisis, y por último terminamos trabajando en el minuto a minuto de la operación, difícilmente nos abrumemos con todo lo que hay para mejorar, y la mejor idea es poder particionarlo y definir cuál es la visión macro, qué problemas son los grandes, que quizás están más en el ámbito estratégico, qué problemas son las pequeñas tareas o microproblemas que también van a estar en la operación, en las micro tareas que cada operario o cada equipamiento tenga que realizar. Y por supuesto que tendremos que iniciar un trabajo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba en simultáneo. Por eso acá el ejemplo que voy a explicar en un ratito, un caso real, involucraba que luego de relevar un proceso hay que trabajar con un tablero de control de los resultados macros que se obtenían diariamente y con un tablero con indicadores que lo veían los gerentes y los jefes, y por supuesto que después los jefes bajaban a un nivel operacional. Bajar es decir que ir al llano, ir a la operación, ir al depósito donde se trabaja y se realiza la tarea de cada operario en cada momento, y ahí ya tener otros indicadores, otro tablero, y quizás ahora a un nivel más táctico, pero que si no se atacan ambas cosas al mismo tiempo, difícilmente se pueda llegar a obtener resultados, por más que uno esté mucho tiempo implementando esto. Así que bueno, esta era la explicación teórica y conceptual que la abordé primero para así ahora darles un ejemplo real.
se me ocurre mostrar esto para que veamos que todo lo que en teoría y en forma conceptual vimos la clase pasada, por supuesto que cualquiera de nosotros lo va a tener que trabajar ya como un profesional y seguramente cuando explique este ejemplo van a ver que seguramente ustedes mismos cuando van a una fábrica, van a un depósito, a un lugar a comprar, como dijimos, un hipermercado, ustedes mismos van a encontrar 1000 cosas que se les ocurre para optimizar la operación. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo. Un ejemplo básico y estándar de un depósito. Un depósito donde hay camiones que llegan con mercadería, acá lo estoy marcando en el área izquierda. Esto que denominamos como CD1 es un suministro que llega en camiones y que el dato que tenemos por estar relevándolo es que hay 2 días de demora de lead time entre que se realiza el pedido y ese pedido es entregado en la puerta del depósito en donde nosotros queremos recibirlo. Por supuesto que este dato de cuánto están tardando hoy en llegarme las cosas que solicito, esto se analiza desde el punto de vista administrativo, viendo los pedidos, en qué momento y qué día y a qué hora se realizan, y en qué momento, qué día y a qué hora está llegando esa mercadería. Y realizar ese control durante uno o varios días para ver si en el tiempo se logra un promedio o si hay cierta estacionalidad y cuál es el motivo del lead time que estoy teniendo en que me llegue esa mercadería. Y acá podemos dividir la operación, esto es solamente un ejemplo, uno puede dividir la operación según el relevamiento que haga, pero acá podemos dividir la operación en lo que era lo que es recepción y almacenamiento de lo que recibo, ¿sí? Que por un lado tendré camiones que descargan la mercadería. Una vez que descargan esa mercadería, hay que hacer el control de revisar todo lo que me llega, en qué cantidad, con qué calidad y si me llegó efectivamente la cantidad o hay faltantes o si hay problemas de calidad o no. Y una vez que tengo registrado todo lo que me llegó, debo almacenarlo según el sistema que tenga definido, LIFO, FIFO, FEFO, por prioridad, etcétera. Ahora vamos a ver bien en detalle cómo era esta operación. Ahora, una vez que logro todo el ingreso de la mercadería y ya la tengo almacenada, comienza la segunda etapa que es el outbound, que es decir, bueno, cuando yo recibo pedidos para entregar mercadería, tengo que preparar el pedido de cada cliente, hacer un control y un etiquetado de todo lo que va a salir de mi depósito, en qué cantidad, en qué calidad, etcétera, y por último la operación de expedición. Por supuesto que acá vemos, esto también fue resultado de una medición, que todo el procesamiento de ingreso tenía una demora de 2 días. ¿Esto qué significa? Que seguramente en un depósito no hay una única dársena de descarga. Quizás hay 5, 6, 7, 20 dársenas donde los camiones descargan mercadería, cada camión descarga varios pallets, y un pallet que hoy un camión apoyó en el suelo, quizás recién mañana en algún momento del día o al final del día se estaba haciendo el control y el almacenamiento. Fíjense que este tiempo de 2 días es lo que tardó entre que se descargó esa mercadería hasta que fue directamente almacenada con estas operaciones en el medio. Es decir, que hubo gente que tuvo que descargar los pallets y apoyarlos en el suelo. Alguien que tuvo que ir a controlar qué es lo que llegó, con qué cantidad, con qué fecha de vencimiento cada lote. Y luego hubo que estoquear en diferentes lugares según cómo tengo definido el layout por tipo de producto, por tipo de fecha de vencimiento, por diferentes variables. Y fíjense que el outbound es un servicio que, imagínense que acá hay clientes que todos los días realizan pedidos, en este caso particular es un depósito donde recibe lotes completos de mercadería y todos los días entrega a diferentes tiendas. Esto podría tranquilamente ser un Coto, un Carrefour, cualquier supermercado que tiene un depósito donde recibe lotes completos de alimentos, de Coca-Cola, de materiales, de ropa, de lo que sea, y lo recibe directamente de las fábricas y tiene almacenado lotes completos que luego desde diferentes
sucursales le llegan pedidos diarios y diariamente tiene que estar preparando camiones que van a llegar todos los días a las diferentes sucursales con la cantidad que pidió recibir ese día. Y esto es una logística que funciona con esos ciclos continuos. ¿Sí? Y vemos que acá el relevamiento arrojaba que dentro de las 24 horas desde que se recibió el pedido de las tiendas, se lograba hacer la preparación de los pedidos. Es decir, si hoy a la mañana ya tenía todos los pedidos que me habían hecho ayer, durante las 24 horas entre hoy y mañana realizaba toda la preparación de los pedidos, pero luego tardaba otras 24 horas para tener el 60% controlado de todo lo que tenía que despachar. Es decir que en un día llegaba a preparar el 95% de los pedidos, solamente a controlar el 60% de los pedidos y finalmente terminaba solamente expidiendo casi el 30% de lo que me habían pedido para ese día. Ahora, cuando uno releva y se encuentra con ese tipo de diagnóstico, es donde hay que empezar a analizar qué es lo que está pasando. Esta foto es muy ilustrativa, esta foto la tomé viendo una de las partes del depósito. No llegué a encontrar las fotos que tengo de todo este depósito por fuera y por dentro, pero imagínense que era un centro de distribución con pasillos como uno lo ve acá, con góndolas a ambos lados donde tenía cajas de producto, y cada vez que un operario en uno de estos carritos eléctricos tenía que preparar un pallet con todos los productos, este era el diagnóstico que tomé de tiempos. Cada puntito azul de la gráfica significaba que un operario comenzaba a preparar un pedido. Es decir, que todos los operarios que empezaban a las 14 horas su turno hasta las 21, 22 horas, fíjense que al principio del turno cada operario recibía una cantidad de carritos que tenía que cargar, que al final del día tenían que ser despachados. Lo que sucedía es que cada operario comenzaba, como habíamos visto en el ejemplo, comenzaba con un carrito y no terminaba la operación hasta que lo llenaba y lo enviaba a expedición. Entonces, fíjense que cada operario tenía para este turno 5 carros que completar y llenaba un primer carro, luego llenaba un tercero, luego un cuarto, luego un quinto, y cuando tenía completo los 5 carros de todo el pedido que él había preparado, de los 5 pedidos diferentes, ahí lo llevaba a expedición. Fíjense acá que en puntos rojos están marcados los momentos en que los carros llegan a expedición luego de que los operarios que preparaban los pedidos se los llevaban. Entonces, fíjense que por eso comencé aprendiendo el concepto de particionar el proceso, ¿no? De tratar de secuenciar y generar flujos. Acá están las mediciones y los cálculos que daban, pero esta gráfica y haber estado 2 o 3 días entendiendo cómo era la operación y poner esto en un gráfico permite ver muy fácilmente dónde está el problema. Por supuesto que después, mientras estaban estos operarios preparando los pedidos durante las primeras 2 o 3 horas del turno, acá en el área de expedición, ven en esta primera foto, no había nada para expedir, estaba vacía el área de expedición. Ahora, cuando llegaba a las 7 de la tarde hasta las 9, las últimas 2 o 3 horas, se llenaba el área de expedición y el área de expedición no daba abasto a cargar en los camiones, controlar primero y luego cargar todo lo que había que sacar en esas 8 horas de trabajo. Por eso, acá lo que mostramos es un esquema de, en la parte de la situación actual, cómo estaban organizados, porque ahí es donde uno cuando analiza el método de trabajo es, bueno, ¿cómo están organizados? Un encargado, cuántos operarios en lo que es preparación y cuántos encargados y cuántos operarios en lo que es expedición. Entonces, con estos gráficos lo que se muestra es cómo estaban armados los equipos y cómo se generaba un cuello de botella cuando comenzaban todos a realizar el mismo trabajo de preparación y finalizaban generando un cuello de botella en expedición entre las 20 y las 22 horas. Ahora,
Por supuesto que esto no se mejora de un día para el otro, pero luego de haber estado 2 o 3 días haciendo este diagnóstico, uno le encuentra la alternativa luego de haber pensado varios escenarios, y acá se hace una propuesta de, con la misma cantidad de gente, armar equipos distintos, organizar los equipos de trabajo de manera diferente y explicar, porque por supuesto esto no se cambia de un día para el otro, pero el ejemplo que mostré al principio del carrito de supermercado fueron charlas que tuvimos que dar durante una semana a todos los operarios de la mañana, de la tarde y de la noche, para que entiendan el ejemplo de que comenzar a preparar un carro al inicio del turno, y una vez que terminé el primer carro lo entrego a expedición, y una vez que termino el segundo carro lo entrego a expedición, y no tener 5 carros completos y recién llevar todo el trencito de 5 carros a expedición cuando estén los 5 completos, sino que ir secuenciando uno por uno, y de ese modo, acá bueno, ya está la medición completa, se redujo un 60% el tiempo operativo de preparación de pedidos. No total, pero es bastante que ya solo la preparación y nivelar este flujo hizo que se pueda cumplir en tiempo los pedidos que se tenían que sacar en el día. Acá hay un ejemplo de, bueno, los indicadores diarios que armamos en una sala para que al inicio de cada turno y al final de cada turno se pueda conocer en tiempo real cómo estuvo la operación. Imagínense que ustedes, si van un día a trabajar y se encuentran al día siguiente con los resultados de cómo fue todo el día el trabajo anterior, ya es tarde para quizás implementar cualquier mejora que tengan. Ahora, si entre un turno y otro, de la mañana a la tarde y de la tarde a la noche, ya se conoce cuál fue el resultado que se obtuvo en cada proceso en la operación anterior, ahí mismo se hacían reuniones de los encargados de cada turno en los últimos minutos del turno, los últimos 15 minutos del turno, y ya el turno que entraba a trabajar conocía cómo había venido el desempeño y si tenían que ajustar o no alguna cosa. Este gráfico muestra el porcentaje de incumplimiento que había, entonces se estaban incumpliendo los pedidos diarios que se tenían que despachar en un casi 25-27%, y acá se muestra cómo día a día, desde el 20 de enero, que se comenzó a trabajar fuerte con toda esta capacitación y cambiando el método de trabajo, fíjense cómo día a día, qué resultado, qué impacto tenía haber implementado esto, y no había que esperar mucho tiempo, fue casi inmediato. Entre un 20 de enero y un 18 de marzo, fíjense que a lo largo de estos 2 meses se fue bajando desde un 25% de incumplimiento a menos de un 10%, con el costo, el beneficio que eso tiene. Y por supuesto, bueno, acá también hay un ejemplo, cómo se mejoró el tema de recepción, armar tableros ad hoc. Esto seguramente les va a pasar, que no haya ningún modelo ya que hayan estudiado, sino que ustedes tengan que pensar y diseñar de cero un tablero que a la persona que está recibiendo los camiones los pueda secuenciar. Y ese ejemplo que yo mostraba recién de cómo secuenciar el trabajo de los operarios que preparan los pedidos, otra cosa es cómo ayudar a que la persona que va indicando qué camión tiene que ingresar en cada lugar a descargar, cómo priorizarlo y reducir esos 2 días de demora que había. Entonces acá es donde se ve un tablero que inventamos donde cada tarjeta roja sería un camión, cada cuadro de estos sería una dársena en la que tiene que ingresar. Entonces uno tiene conocimiento de todos los camiones que están en camino y cómo voy a ir priorizando qué camión tiene que ir a descargar en qué lugar según el producto que trae y según el equipo de trabajo que tengo disponible para que hagan la descarga, el control y el ingreso lo más rápido posible. Entonces, bueno, ustedes seguramente también se encuentren que a partir de las fórmulas y todo lo que uno haya aprendido, también el ingenio de ver, bueno, cómo hacer que visualmente se pueda organizar mejor la persona que tiene a cargo este proceso. Acá me acuerdo de Wilson, se llamaba este muchacho, que con él
Es más, tuvimos que diseñarlo juntos porque alguien te tiene que explicar a vos cómo hace su tarea hoy. Luego uno entender cómo debería ser mejor y juntos diseñar algo que él lo entiende y que después lo pueda comenzar a hacer todos los días cuando uno ya no esté, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de mejorar un sistema de secuenciamiento de llegada de camiones para optimizar la descarga. Acá algunos ejemplos de cómo seguir diariamente la operación de descarga, cómo seguir diariamente y por turnos los niveles de producción, cómo acá en lo que es cortes y facturación es cómo seguir la bajada de los pedidos que no se entregaban, bajó a un 5% los pedidos que no se entregaban, y el nivel de servicio, cómo estar trabajando en niveles de servicio de entre un 20 y un 50%, poder estabilizar el proceso en un nivel de servicio de entre un 80 y un 100%. A ver qué hago. Bueno, y acá ya está de vuelta la presentación que la tenía esta es la presentación de capacitación para explicar e introducir un nuevo método de trabajo. Así que bueno, acá termina esta parte. Este era el caso real que hoy me atrasé un ratito buscándolo, pero yo dije va a venir bien para cortar un poco y poder traer un caso real a lo que estamos viendo. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Si no, seguimos con lo que tenemos planeado para hoy. Vamos a repasar el modelo básico. A ver. Me van siguiendo, ¿no? Daniel, chicos, están todos ahí, ¿verdad? Sí, acá estamos. Perfecto. No, pregunto porque Estamos a siguiéndoles. veces... Gracias por contestarme. Ojalá uno por ahí también encuentre el modo de hacerlo más participativo, pero bueno, yo entiendo que a veces estando en la virtualidad es más difícil lograr esto de estar integrados, de preguntar, acotar, traer ejemplos, referencias, pero bueno, trato de hacerlo lo menos monólogo que pueda. Por eso, si quieren interrumpir en cualquier momento, comenten o digan, es más, no sé si alguno trabaja en logística o en algún área vinculada a esto, pero cualquiera que quiera aportar algo, bienvenido sea. Bueno, acá estamos repasando el modelo básico. Vamos a hacer una pequeña cuenta de ejemplo para que esto no quede en lo teórico. Pero repasemos esta gráfica. Imaginemos que en este gráfico nosotros estamos viendo la cantidad que tenemos en stock como una Q minúscula y que a lo largo del tiempo la vamos consumiendo hasta que tenemos un nuevo ingreso de mercadería y en un tiempo T se consume, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto como T mayúscula, como el periodo total de gestión. Entonces, cada uno de estos serruchitos vamos a tratarlo como un ciclo dentro de un periodo total de gestión y vamos a llamar como D mayúscula a la demanda total que tengamos en ese periodo. Entonces, si nosotros decimos, vamos a tener un producto que tiene un costo unitario, un costo de adquisición, como está marcado acá. Vamos a tener una D que es una demanda total, es decir, la cantidad de productos que yo voy a comprar, que quiero gestionar a lo largo de un determinado tiempo, que es esta T mayúscula, que es el periodo total de gestión. Yo lo que quiero es conocer cuál es el lote óptimo, este lote óptimo me va a definir en cuántos ciclos voy a particionar el tiempo total y en qué cantidades más pequeñas voy a particionar esta demanda total. Y dos costos asociados a toda la operación van a ser el costo de almacenamiento o de mantenimiento, o también podemos imputar en esta variable el costo de capital inmovilizado, es decir, porque acá lo estamos simplificando en una única variable, pero imaginémonos que en esta variable esté incluido que si yo en un depósito tengo mercadería, esa mercadería me está costando por hora o por día tenerla ahí.
¿Por qué? Porque yo seguramente ese depósito lo puedo estar alquilando. Tengo y lo alquilo por día o por hora o por metro cúbico. Tengo una seguridad que me lo está cuidando. Tengo un costo asociado a todo lo que hace de que eso esté en ese lugar y cuidado en condiciones que yo quiero tener bajo control. Pero también tengo un costo que en muchas situaciones lo vamos a tener que calcular, que es el costo de capital inmovilizado. Y vamos a traer un ejemplo muy real. Hoy en día, desde el momento en que alguien tiene dinero, cualquiera de nosotros que tiene dinero, y ese dinero lo cambia por un bien, es decir, con ese dinero compras un bien, cada minuto que pasa, el tiempo que transcurre entre que vos tenés ese bien en tus manos y no lo estás comercializando o volviendo a tener dinero a cambio de ese bien, es un tiempo en el cual ese capital inmovilizado puede tener un costo o puede tener un beneficio, ¿no? O cualquiera diría, bueno, yo hoy tengo pesos, compro dólares y el tiempo que yo tenga esos dólares quizás no es un costo de capital inmovilizado, quizás es un beneficio por tener ahora dólares que quizás se vayan reevaluando en relación a los pesos. Pero también puede suceder que si yo compro materia prima o componentes, cuanto más rápido yo le agregue valor a esa materia prima, a esos componentes, los ensamble, los combine, los transforme y ya los pueda vender luego y que como resultado de esa operación yo obtenga ganancia, eso me lleva al criterio de decir, cuanto menor tiempo tenga inmovilizado yo los materiales, la mercadería, los componentes, mayor va a ser mi eficiencia. Por eso van a escuchar muchas veces que es saludable tener alta rotación de lo que sea. Es importante tener alta rotación de materia prima, mercadería, no hay que tener estoqueado. Ahora, uno escucha esos consejos, esas metodologías, y ahí lo que tenemos que decir es, bueno, paremos la pelota. Eso es un buen criterio. Ahora veamos ese criterio bajo qué condiciones hace que yo trabaje en el óptimo. No necesariamente tener stock cero siempre va a ser una buena condición para trabajar en el óptimo. Vamos a ver también cuándo conviene tener stock de seguridad y qué cantidad de stock de seguridad. O quizás en situaciones como la nuestra, como en nuestro país, con la economía que tenemos y con variables que parecen que están fuera del control de todos, ahí alguien tranquilamente puede decir, sí, pero a mí me conviene quizás hoy comprar una cantidad de mercadería para tener estoqueado los próximos 8 meses. Es más, siempre y cuando tenga lugar en donde guardarla. Pero los conceptos teóricos de decir hay que tener el menor stock posible, ojo, tomémoslo con pinzas y siempre tendremos que analizar bajo qué condiciones, en qué situación y cuándo me conviene o no me conviene. Por eso si bien hay conceptos que son importantes, no tomemos los mandatos como ciertos bajo cualquier circunstancia y nosotros tendremos que evaluar si el capital inmovilizado en qué momento me va a generar un impacto negativo o efectivamente me puede llegar a convenir y obtener algún beneficio. Pero bueno, a eso va a apuntar lo que vamos a ver hoy. Vamos a determinar entonces que en un periodo total de gestión y ante el manejo que tenemos que hacer de una cantidad total de un lote, de un ítem, deberemos definir este N, que N va a ser la cantidad de ciclos en los cuales yo trabajaré este inventario. Y estos ciclos van a estar dadas por la relación entre la demanda total y en los lotes en las que los voy a particionar y el tiempo total de gestión y en cuántos periodos, de qué cantidad de tiempo voy a particionar ese tiempo total de gestión. Entonces, de este modo queda planteado todas las variables del modelo básico que vamos a fijarlas ahora con un ejemplo. Imaginémonos 10.000 unidades. 10.000 unidades que yo debo comprar para utilizar durante un periodo de 400 días. O sea, yo sé que en los próximos 400 días
necesito 10.000 unidades. Las compro a un precio de 1 peso por unidad. Este ejemplo tiene valores sencillos para que podamos ver el cálculo. Simple. El costo, por supuesto simplificado, de almacenamiento, mantenimiento o de capital inmovilizado, es de 0,1 peso por unidad por día. Y el costo fijo de reorden, es decir, el costo en el que incurro cada vez que realizo un nuevo pedido, es de 1.000 pesos. Si nosotros utilizamos esta fórmula de lote óptimo, que por supuesto esta fórmula tiene un desarrollo y está fundamentada, como les comentaba, como es el cálculo de la superficie del triángulo que se forma en la gráfica. Acá, aplicando esta fórmula, tendríamos que multiplicar el costo fijo de reorden por 2 por el lote total, por el volumen total que queremos gestionar, y tendremos que considerar el periodo de tiempo y el costo de almacenamiento. Por supuesto que no siempre quizás estos valores están dados con unidades que sean compatibles para estar tal cual dentro de la fórmula. Si yo tengo un costo de almacenamiento por unidad por año, bueno, tendré que ponerlo en la dimensión, en las unidades, en año o en día según el periodo que estoy trabajando. A esto me refiero de que o trabajo todas las unidades por año o por día o por mes. Después, uno siempre tiene que chequear que el valor que te arroja hace el mismo juego de unidades y que se corresponde. Entonces, en este ejemplo simple, vemos que me arroja un resultado de un lote óptimo de 700 unidades. ¿Qué significa? Que yo, durante los próximos 400 días, voy a comprar en lotes de 700 unidades. Y eso, ahora les dejo esta tarea para que ustedes lo calculen y la semana que viene les muestro cuánto da. Ustedes lo pueden calcular como ejercicio. Fíjense que con estos mismos datos, calculen ustedes, bueno, si yo voy a comprar en lotes de 700, porque es el lote óptimo que tengo, ¿cuántos pedidos deberé realizar? Es decir, tendrán que dividir la cantidad total, la demanda total, que eran 10.000 unidades, dividido 700, 701, les va a dar esa demanda total sobre el lote óptimo la cantidad de veces, la cantidad N de pedidos que van a realizar en esos 400 días. Y haciendo la cuenta, les va a dar también cuántos días tiene cada ciclo. Entonces, fíjense que ya con la fórmula del lote óptimo y con esta relación entre demanda total y demanda del lote óptimo y el N y la cantidad de ciclos, ya uno puede definir a grandes rasgos cómo va a ser la operatoria y la gestión del inventario bajo estas condiciones, con estos parámetros. ¿Se entendió? ¿Me siguieron con este ejemplo? Este modelo básico consta de estos parámetros, de estas variables. Y por supuesto también con estas mismas variables se puede calcular el costo total de gestión de esta operación, que es la fórmula que, bueno, no la traje a esta presentación, es la que dimos la semana pasada, que también es parte del modelo básico. Ahora vamos a hacer un paréntesis para explicar un par de criterios conceptuales antes de ir a lo último, que es cómo definir un modelo de gestión de inventario con multiproductos con restricción de espacio. Pero vamos a repasar esto. Estas dos antinomias, este ejemplo, es el gran dilema, como les decía. ¿Compro hoy las 10.000 unidades que voy a utilizar en los próximos 400 días? Como en el ejemplo que teníamos recién. Tengo 10.000 unidades que voy a necesitar para fabricar durante los próximos 400 días en mi taller. Estoy en un taller, tengo un taller donde fabrico. ¿Me conviene comprar ahora las 400 unidades, esos componentes, y tenerlos acá en stock? ¿O me conviene comprar esa N cantidad de veces en lotes de 700, que era el lote óptimo? Y por supuesto que no necesariamente va a depender de un único parámetro que yo decida una cosa o la otra, o el mix intermedio. ¿Y de qué va a depender? Hay muchos criterios que uno va a tener que quizás definir. Y acá lo ideal es conocer el ítem que yo compro, a quién se lo compro,
¿Tengo algún margen de negociar de que lo pueda comprar el lote completo a un precio hoy ya acordado y pagarlo en cuántas veces o no? ¿O pagarlo en una única vez pero después recibirlo en X cantidad de veces? Entonces vamos a separar acá lo que es la operación comercial de lo que es la operación física. Porque una cosa va a ser las condiciones en las que yo cierre el negocio de compro, a qué precio, qué cantidad, y por otro lado puedo ver en qué momento los puedo recibir y con qué cantidad, porque esto me va a variar el costo de almacenamiento. No es lo mismo el costo de almacenamiento que voy a tener teniendo todos los lotes desde el primer momento hasta el último bajo mi poder con un costo asociado, o haber negociado e ir recibiendo esto por partes, por supuesto, con el grado de confiabilidad que pueda tener. ¿Va a ser confiable? ¿Tiene antecedentes el proveedor que yo tengo? ¿Tiene todo ya fabricado y lo iré a retirar yo de su depósito o de su planta? ¿O él me lo entrega y lo va a ir fabricando a medida que va pasando el tiempo? Todas esas son las variables que van a hacer de que yo me tienda por un modelo o por otro. Y ver qué nivel de integración, como vemos acá, el comprar uno, vender uno, no necesariamente va a ser comprar o vender, sino esto de uno a uno significa entregar y recibir en cualquier eslabón. Acá este ejemplo de la gráfica es un ejemplo de los niveles de integración de una cadena de valor. Por ejemplo, vemos el cliente final y un primer eslabón hacia atrás está el minorista, más hacia atrás está el mayorista, en la P está el productor, el que fabrica, el que produce, y luego tenemos un primer nivel, o llamado Tier 1, ¿no? El primer nivel de proveedor es nivel 1, y quizás hay un nivel 2, nivel 3, nivel 4, hasta llegar a la industria primaria, que es la que extrae o produce la materia prima base, que luego de varios eslabones llega a la producción y luego al mayorista, al minorista. Pero bueno, hablar de estos criterios significa poder tener este panorama general, desde dónde pararme y cómo va a afectar en mi modelo ideal de gestión lo que tiene que ver con la operación comercial, con la operación física y los costos asociados a cada una, y la confiabilidad que yo tenga de con quién estoy negociando, con quién estoy operando. Bueno, ahora si le hacemos un doble clic a estos sistemas, también voy a poder definir yo si el modelo es como el que calculaba recién. El ejemplo que vimos de cálculo recién significaba que yo comienzo con un stock determinado, voy consumiendo, me quedo sin stock y vuelvo a pedir. Este se suele llamar como modelo max-min, es decir, tener un límite máximo inventariado o en stock, y cuando llego a un mínimo pido esa cantidad y repongo, que no necesariamente va a ser un triangulito perfecto como está acá. Seguramente yo realizo el pedido una determinada cantidad de tiempo antes, que lo van a ver en los apuntes que les mencioné. Cuando vayan a los apuntes que les mencioné en el inicio de la clase, ahí van a ver y se explica cómo calcular el lead time. Si yo ya sé que mi proveedor tiene un tiempo de entrega, ¿cuánto tiempo antes le tengo que pedir para que me lleguen las piezas igual o antes de que me quede sin stock? Este sistema max-min tiene en contrapartida algo que, apuntando a lo que sería el just-in-time ideal, definir un lote, un nivel de inventario, y cada vez que me baja el inventario reponer, cada vez que me baja reponer. Es decir, debo tener asegurada mi capacidad de inventario, porque seguramente responde a una capacidad y a un flujo constante y balanceado que quiero tener de trabajo. Entonces, cuando uno ve el modelo Max-Max, seguramente está atravesado por un sistema de producción que requiere que haya un nivel de insumos y de componentes, porque tengo bien balanceado, tengo una buena secuencia y un buen flujo de trabajo, que yo, trabajando de este modo, me encontraría en el modelo más eficiente para lo que estoy operando. Y por supuesto, para romper un poco el esquema, también van a ver en la bibliografía, y quizá algunos ejemplos vamos a desarrollar, de que no necesariamente todo es un serrucho estándar y perfecto, o son ciclos determinados y con los mismos parámetros. Muchas veces me voy a encontrar con
inventarios con periodos que tienen ciclos diferentes. Según el momento en que yo tengo que comprar un componente, tendré que comprar una cantidad mayor, una cantidad menor, según el momento en que lo tenga que requerir y según el consumo que yo tenga en cada momento para lo que necesite. Entonces, una cosa es pararse en el punto de vista de hacia dónde quiero llegar, cuál es el modo más eficiente de mi operación, y otra cosa es la que tendremos que analizar es qué recorrido voy a caminar yo día a día, semana a semana, y cómo iré gestionando mi inventario con la visión de poder llegar quizá a un nivel de trabajo balanceado y flujo de materiales lo más constante posible. Pero no quita que incluso un componente se maneje con una gráfica de este modo de inventario y que quizás sí sea el óptimo. Todo dependerá de las condiciones con las que trabaje, ¿verdad? Muy bien. Si alguien me quiere consultar algo, si no ya nos metemos en la última parte de la clase de hoy. En los próximos 10-15 minutos voy a explicar este modelo y con esto voy a cerrar mi parte, que es el modelo de multiproducto con restricción de superficie. Voy a explicar este modelo a medida que vamos haciendo un ejemplo práctico, porque es mejor ir viendo la teoría y la práctica al mismo tiempo que explicar todas las fórmulas y después tratar de implementarlo. Me parece más eficiente aprovechar el tiempo de este modo. Bien. Bueno, acá este ejemplo tiene dos ítems. Ya vamos a trabajar con dos productos distintos. Imagínense dos productos, un producto A y un producto B, que son dos componentes que yo necesito almacenar. Yo compro estos dos productos. En esta tablita tengo las cantidades que debo gestionar, la D mayúscula, ¿no? La demanda total que voy a demandar yo de cada uno. 1.500 de A y 2.000 de B. ¿A qué precio compro cada uno? A 500 pesos cada uno. No, perdón. El K es el precio de reorden. Cada vez que realizo un pedido, tengo un costo fijo de 500, ya sea de A o de B. El precio, los pesos por unidad, es de 150 de A, 100 de B. El costo de almacenamiento, que en este caso, bueno, es un seguro, ahí tengo el dato, este asterisco me marca, el costo de seguro es un porcentaje del precio unitario. Muchas veces, ven, en este caso, el componente con el cual defino un C1 es un porcentaje del precio que pago, porque es un seguro y muchas veces va vinculado a eso el seguro. Y las últimas dos columnas es la información que tengo del espacio que ocupa cada producto. Ven que el producto A me entran 10 unidades por metros cuadrados y esto, poniéndolo en otra relación, sería 0,1 metros cuadrados por unidad. Una cosa es cuántas unidades por metro cuadrado me entran y otra cosa es cuántos metros cuadrados me ocupa cada unidad. Son los dos datos que tengo. Para poder operar este modelo vamos a utilizar la herramienta que ya todos conocemos de análisis 2, el multiplicador de Lagrange. Este recurso matemático nos va a permitir que luego sobre el final, dentro de 2 o 3 hojas, voy a explicar por qué, para que no nos quedemos que la matemática pura se aplica arbitrariamente, sino cuál es el fundamento que tiene este modelo que nos permite utilizarlo para esto. Este multiplicador de Lagrange nos va a permitir encontrar límites máximos y mínimos a una función que depende de varias variables. Entonces, vemos que la restricción que tenemos acá es que para almacenar estos dos ítems tenemos una superficie de 90 metros cuadrados. Entonces, yo tengo 90 metros cuadrados para almacenar en forma óptima estos dos productos. Entonces, la fórmula que armo es la cantidad que yo pueda almacenar de A por la superficie que me ocupa esa cantidad y la cantidad que yo pueda almacenar de B por la superficie que me ocupe esa cantidad de B. Entonces, entre todo lo que yo tenga estoqueado de A y de B, no deberé superar los 90 metros cuadrados. Vamos a comenzar ahora el cálculo de
cómo calcular este lote óptimo de A y lote óptimo de B para que estos dos óptimos sean vinculantes uno con otro. Porque el lote óptimo que yo defina de A va a impactarme directamente sobre el lote óptimo de B. Va a haber una relación biunívoca. Entre los dos lotes óptimos se van a relacionar porque esa combinatoria que yo tenga de ambos y en función del lote y lo que ocupe cada uno, no deberé superar los 90 metros cuadrados. Entonces, vamos a empezar a trabajar cómo calculo las diferentes variables que necesito. Recordamos que el dato de demanda total lo tengo, costo fijo lo tengo, el periodo de tiempo lo tengo, y el costo de almacenamiento o de seguro lo vamos a calcular de este modo. El precio de cada unidad por el seguro que yo pago por año, y me va a dar el costo por unidad por año. Ese va a ser el C1 de esta fórmula, tal como está presentado el dato. Que va a ser cuánto seguro pago por unidad por año. Y acá les dejo, que lo vamos a desarrollar ahora, acá está la fórmula del lote óptimo con el multiplicador de Lagrange incorporado, en donde lo que agregamos es el dato de la superficie que ocupa el producto. Entonces, estamos agregando a la fórmula del lote óptimo un componente donde se tiene en cuenta lo que ese producto ocupa en espacio o en volumen por unidad. Fíjense que acá solamente lo estoy trabajando en metro cuadrado, pero tranquilamente podría estar hablando en metros cúbicos. Si yo tengo una disponibilidad de una determinada cantidad de metros cúbicos, pero bueno, acá lo estoy trabajando simplemente en superficie. Vamos acá a ver cómo comenzamos a desarrollar esto. Tengo explicado acá el paso a paso del cálculo. Calculamos para el producto A cuánto me cuesta de seguro, que son 3 pesos por unidad por año, y para el producto B, con esta cuenta que explicábamos recién, 4 pesos por unidad por año. El multiplicador de Lagrange lo comienzo en 0 y voy a comenzar a inferir cómo resultaría el lote óptimo de A y de B si al multiplicador le pongo un valor de 0. Entonces digo, calculo el lote óptimo de A y me da 707,1 unidades. Y el lote óptimo de B me da 707,1 unidades, colocando siempre un valor de 0 en el valor del multiplicador de Lagrange, que ahora se lo estoy marcando acá, ¿ven? Entonces, cuando al multiplicador de Lagrange en la fórmula le pongo un 0 y el resto de los datos son los del ejercicio, veo que A y B me dan lote óptimo igual de 707,1. Y cuando hago la cuenta, si el lote A de 707 unidades y me ocupan 0,1 metro cuadrado por unidad, estoy ocupando 70 metros cuadrados con el lote de A y 47 metros cuadrados con el lote de B. Entonces, estoy ocupando un total de 117,9. Estoy superando los 90 metros cuadrados que tengo disponibles. Entonces, este es el puntapié inicial, comenzar siempre con el multiplicador en 0 y ver dónde estoy parado en función de la restricción que tengo que cumplir. Ahora, me comienzo a armar esta tablita. Cuando con el multiplicador en valor 0 tengo un lote óptimo de A de 707, de B de 707, una superficie de A de 70 metros cuadrados, una superficie de B de 47 metros cuadrados, y el total llega a este valor, ya sé que debo empezar a probar otros valores del multiplicador y ver si puedo mejorar esta utilización de la superficie. Entonces, ahora lo que hacemos es comenzar a colocar valores del multiplicador que me permiten inferir que puedo optimizar esa fórmula de lote óptimo. Fíjense cómo poniendo un valor de menos 10 en el multiplicador, obtengo un lote óptimo de A de 547,7. Por supuesto, esto después ustedes hagan la cuenta y verifíquenlo. Este ejercicio se los recomiendo para que después lo hagan ustedes y terminen de incorporar el método y la forma de cálculo. Con un multiplicador de menos 10, en el lote óptimo de B me da 612, la superficie que ocupa cada uno
y un total de 95,6. Fíjense que así todo sigo estando por encima de los 90, que es la restricción de superficie que tengo. Al colocar menos 15 como multiplicador de Lagrange, obtengo un 88,5 metros cuadrados ocupados. Entonces, luego empiezo a probar menos 13, menos 14, y fíjense cómo, a partir de la herramienta matemática de Lagrange, voy infiriendo con este multiplicador y llego a un valor de menos 14 que me da 89,8 metros cuadrados ocupados. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que con el multiplicador de Lagrange en menos 14 tengo un lote óptimo de A de 508 unidades y un lote óptimo de B de 583, bueno, casi 584. Entonces, parecería, y estoy seguro que por las fórmulas que venimos trabajando, que esta cantidad de lote óptimo de A y esta cantidad de lote óptimo de B es el mix que mejor se adecua a mi restricción de espacio. Fíjense que voy a tener estas cantidades de metros cuadrados, 50 de metros cuadrados de A y 38, casi 39 metros cuadrados de B. Ahora que ya vimos que la cuenta matemática nos sirve y nos da resultado, recordemos por qué. Acá lo que quiero es justificar y que no quede la idea de que esto es por un axioma que no llegamos a entender. Pero ustedes recordarán que en análisis 2, el multiplicador de Lagrange era el recurso matemático que se utilizaba para que cuando uno tiene una superficie con esta geometría puesta en 3 dimensiones, el multiplicador de Lagrange era el que definía diferentes cortes de esta superficie, que eran las líneas de campo. Ahora sí, quizás recuerden el tema de las líneas de campo, que a medida que uno le va poniendo un coeficiente de Lagrange, un multiplicador de Lagrange diferente, son diferentes cortes que realizamos como si fueran planos en el vector de CT, el vector Z, que acá sería el costo total, y cada uno de esos cortes, si los proyectamos sobre la superficie de Q1 y Q2, fíjense cómo me da un círculo, una curva, una forma que es la proyección del corte que esa línea de campo genera sobre la superficie. Ahora, que también quizá lo recuerdan del efecto de Coriolis. El efecto de Coriolis, el movimiento del agua en círculo en el escurridero, también se apoya ese cálculo de física en una mezcla de lo que es el efecto de la matemática del multiplicador de Lagrange con la física de mecánica del fluido que está trabajando en esta superficie. Entonces, acá lo que les dejo también es, bueno, cómo con este cálculo de lotes óptimos asociados al multiplicador de Lagrange, también calcularemos ya no solo el lote óptimo de cada producto, sino el costo total de gestión. Acá les dejo la fórmula que por supuesto tiene mucho de parecido, son los mismos términos de la fórmula de costo total esperado que vimos en el modelo básico, con el agregado de los costos de almacenamiento, y recuerden siempre que acá los lotes óptimos de Q1, de Q de A y Q de B son los óptimos que hallamos con el multiplicador de Lagrange. Y ahí se obtiene el costo total esperado de gestión para este modelo de multiproducto. Acá vamos a mostrar entonces que si calculamos el costo total esperado con esa fórmula y ya llevamos las proyecciones de lote óptimo de A y lote óptimo de B, en dos planos los vamos a ver como la línea de isocostos tangente a la restricción que estamos trabajando. Cada una de estas curvas me va mostrando las restricciones que yo tengo de espacio, y acá veremos en el eje de Q1 el lote óptimo de A, en el eje de Q2 el lote óptimo de B, y cómo este punto tangente de la isocuanta que me representa esta fórmula que estuvimos calculando, que es la relación que hay entre el lote óptimo de A y la superficie que ocupa, más el lote óptimo de B y la superficie que ocupa, y todo eso menor a la restricción de superficie que tengo, esta curva, como si fuera en simplex la función objetivo,
es la que en contacto con el punto tangente de los isocostos me va a definir el costo total esperado de gestión. Entonces, acá quise hacer un paralelismo entre la interpretación gráfica que hacemos de este recurso matemático que usamos, que es el multiplicador de Lagrange, asociándolo con una función objetivo, con un lote óptimo de un producto y un lote óptimo del otro producto, para que quede entendido que no es solamente probar y ver cómo sale esto con el multiplicador, sino para que entendamos que esta relación de inferencia que hacemos es a los fines de optimizar, y tiene este respaldo gráfico también, donde se resume por qué este es el óptimo y por qué este mix de lotes óptimos de pedido es lo que se obtiene con un costo total de gestión menor a las otras alternativas. Así que bueno, con esto termino la exposición, al menos de esta parte. Quedo abierto a preguntas, consultas, si alguien me quiere preguntar algo. Si no, ya le doy pie a Daniel para que veamos un poquito más, una ejercitación más, y cerramos con eso la clase. ¿Algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Si no, ya pasamos al ejercicio que va a dar Daniel. Yo tengo una consulta, Pedro. ¿Te quedás con el menos 14 porque es el primero que cumple con la restricción? Ah, bien, buena pregunta. Espera, vamos a repasarlo. Espera que te comparto pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla o no? Mira. No. Ahí, ahora te comparto pantalla. Mira, muy bien que lo planteaste. Esto es por un método de inferencia. Mira, uno comienza siempre con un valor de 0 del multiplicador para ver dónde estamos parados, ¿no? Era como cuando en Simplex me paraba en el origen, no produzco nada, tengo todo en stock y veo si tengo costo de oportunidad. Acá es lo mismo. Le pongo un 0 al multiplicador de Lagrange, veo qué lotes óptimos me da y si estoy dentro de la restricción o no. Entonces ves que estoy ocupando 118 metros cuadrados. Luego me fui a un valor de menos 10, siempre con valores negativos, para ver, me podría haber ido a menos 50. Ahí es donde uno comienza a inferir un menos 10, y con menos 10 me da que estoy ocupando 95 metros cuadrados. Me acerqué un poquito más al límite de la restricción. ¿Ves ahí, Tomás? Sí. Bien. Entonces, una vez que me fui de 0 a 10, y digo, ahora no me voy a 20, me voy a 15 para tantear, para inferir si llego o no llego a cumplir mi restricción. Vos fíjate que con menos 15 te pasaste, en realidad te pasaste en el sentido de que con estos lotes óptimos ocupás menos de lo que tenés disponible. Pero a uno le gustaría optimizar la superficie. Entonces yo digo, si dispongo de 90 metros cuadrados, entonces voy a encontrar con qué multiplicador entre menos 10 y menos 15, y yo puse menos 13. Fíjate que con el menos 13 te pasás a penitas 91 metros cuadrados, y por eso cuando termino poniendo el menos 14 es para ver si puedo optimizar mejor el espacio. Entonces, ahí respondiendo a tu pregunta, es por un tema de inferencia que yo encontré que el menos 14 era el valor del multiplicador con el cual optimizo mejor el espacio que tengo disponible. Claro, perfecto. ¿Ves? Por supuesto que uno estos valores los va tanteando, esto lo haces en un Excel y en 2 segundos tenés toda esta inferencia hecha, no es que vas a estar un día entero infiriendo, ¿no? Te haces esta cuenta en un Excel básico, muy simple, y ya calculas esto en un ratito. Está bien, perfecto. Gracias. No, por favor, me encantó que lo hayas preguntado, Tomás, porque yo voy explicando todo de continuado y por supuesto que está bueno que cualquier cosa que quieran repasar lo vemos de nuevo. Así que estuvo muy bien. Bueno, Daniel, te doy la palabra. Yo acá corto mi micrófono ahora y hacemos un ejercicio de práctica y con eso cerramos. ¿Te parece? Perfecto, Pedro. Arranco a compartir.
Bueno, acá tengo un ejercicio práctico sobre el tema este de inventarios. Les voy a leer el enunciado. A ver si lo puedo ampliar. Dice así: una empresa petroquímica debe diseñar un tanque de almacenamiento para la elaboración de un nuevo producto. Este se producirá a una tasa constante de 0,5 metros cúbicos por hora. La descarga del tanque se realizará en camiones cisterna y la velocidad de vaciado es lo suficientemente alta para considerarse instantánea. Sí, acá tenemos un dato importante. Esta operación tiene un costo fijo de 30 pesos. Y A ver, después dice, Daniel, perdón que te interrumpa. Porque ahí comentaban en el chat. Yo la estoy viendo bien la presentación. ¿Quién no le está? Ahí está, Carola. Listo, ahí Carola ya ajustó la pantalla. Listo, perdón, Daniel, seguí nomás, se ve bien. ok, bueno, mejor así. Por cuestiones de seguridad, el tanque no debe llenarse a más del 75% de su capacidad, mientras que siempre debe mantenerse a un nivel de llenado que no debe ser inferior al 10% del volumen del tanque. El costo estándar de producción es de 2.000 pesos por metro cúbico. La producción debe ser continua las 24 horas del día y los 365 días del año. La empresa además carga al inventario con un costo financiero del 10%. ¿Sí? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, para ir ordenando todos los datos que me va dando el enunciado, lo primero que puedo llegar a sacar como información es que tengo una tasa constante de producción que equivale al 0,5 metros cúbicos por hora. Después me da otro costo, me da otro dato que es un costo, que me dice acá arriba, esta operación tiene un costo fijo de 30 pesos, ¿sí? O sea, el costo de la descarga de este tanque, que se descarga a 0,5 metros cúbicos por hora, este costo me sale 30 pesos. Después me da una restricción, que el tanque no lo puedo llenar a más del 75% de su capacidad. Y también tengo otra restricción de mínima que dice que nunca lo puedo vaciar a más del 10%. A su vez tengo un costo estándar de producción de 2.000 pesos por metro cúbico y un costo financiero anual de un 10%. Bueno, acá repetimos de nuevo los datos y agregamos esto que dice el enunciado, que sabemos que la producción es continua las 24 horas del día, los 365 días del año. Entonces, si yo quiero pasar esta producción, ¿no? Me dice que tengo una tasa de producción de 0,5 metros cúbicos por hora. ¿Sí? Estos modelos de inventario son modelos que tienen, como los modelos de filas de espera, asumen ciertas condiciones, ¿no? para que funcionen, ¿no? Una de las condiciones que tienen estos modelos es que la demanda es constante, ¿sí? Y como esta demanda es constante y también asumen de que todo lo que produzco lo vendo, entonces yo lo que tengo es una tasa constante de producción de un producto que sé que lo voy a vender, o sea que la demanda de mi cliente es igual a mi tasa de producción, que es 0,5 metros cúbicos por hora. Ustedes cuando tengan enunciados así de ejercicios, lo van a ver siempre que le va a decir la demanda es tanto, o le va a decir visto desde el lado de vista productivo. Se pueden encarar los ejercicios de las dos maneras, pero hay que saber interpretar a qué variable está haciendo mención, ¿no? Y en este caso, cuando habla de una tasa
constante de producción está haciendo mención a la variable D, que es la demanda, ¿no? Para después poder colocarlo en un lugar en la fórmula, hay que saber interpretar a qué variable está haciendo mención el enunciado, ¿sí? Entonces sabemos que la demanda es de 0,5 metros cúbicos por hora, por 24 horas que se trabaja, por 365 días al año, y esto me da que tengo 4.380 metros cúbicos por año. Esto para llevarlo a valores anuales, ¿no? Después, ¿qué más? Me dice que el costo de la descarga es de 30 pesos. El costo de la descarga es el mismo costo que tenemos, que es el costo de realizar el pedido que mencionaba Pedro en el ejemplo que dio. Uno visto del lado de vista productivo y el otro visto como que un comprador está llamando a una empresa pidiéndole un producto, ¿no? Entonces es el costo de realizar este pedido que me está solicitando el cliente. O sea, yo tengo una K de 30 pesos, es constante para cada una de las descargas. O sea, cada vez que yo quiero entregarle al cliente el producto, la carga en el camión donde va a ser entregado me va a salir 30 pesos. Después tengo B, que acá lo llama como costo estándar de producción, que el costo estándar de producción no es ni más ni menos que lo que en el ejemplo que estaba dando Pedro es el costo del producto, ¿sí? Acá lo nombra como costo estándar de producción, que es el valor que tiene ese producto cuando el cliente lo solicita. Así que el costo de este producto es de 2.000 pesos por cada metro cúbico. Y después tengo una tasa de interés del 0,1, que en el enunciado la llama costo financiero anual, que es lo que en el ejemplo que dio Pedro hablaba de que uno puede tener un seguro, por ejemplo, por tener la mercadería almacenada, no se puede tener una depreciación en ese producto, uno también puede alquilar un depósito externo y eso te genera un costo. Todos esos costos que están asociados a tener la mercadería inmovilizada se traducen como estos costos financieros, ¿sí? que me aumentan el valor del almacenamiento, ¿no? Además del costo en sí de tener la mercadería almacenada, tengo un costo financiero de un 10% más. Entonces, una vez que yo tengo todas las variables acá, ya valorizadas y llevadas a la unidad anual, para llevarlo a una unidad determinada, yo lo puedo trabajar en horas, lo puedo trabajar en meses, lo puedo trabajar en años. Acá lo llevamos todo a años. Y estas siempre son variables unitarias. B siempre es una variable unitaria. K es siempre por el costo por cada pedido. Y después la demanda la tengo que llevar a una variable que tiene que coincidir con el T del tiempo, ¿no? Para que estén alineadas. Entonces, si yo digo que voy a trabajar con un T de tiempo anual, la demanda la alineo a esa T, que va a ser en años. Y este modelo hablaba, a ver, que yo le dije que era importante cuando leímos el enunciado, voy a volver para atrás. Acá dice que la descarga del tanque se realiza a camiones cisternas y la velocidad de vaciado es lo suficientemente alta para considerarse instantánea. O sea, que este ejemplo sería un triángulo, pero sería como si yo viera el triángulo del ejemplo que dio Pedro, lo viera a través de un espejo, lo viera girado 180 grados, ¿no? Porque yo voy cargando los tanques gradualmente, pero en un momento yo los vacío en forma instantánea, ¿sí? Entonces me está cambiando la forma del triángulo.
me adelanto un poquito, sería así, digamos, ¿no? Antes habíamos visto como que yo abastecía en forma instantánea y iba descargando gradualmente. Y acá voy llenando los tanques gradualmente y en un momento los vacío. O sea que me está cambiando la forma del triángulo. Entonces, en este tipo de casos, ¿sí? Que yo voy llenando gradualmente y vacío en forma instantánea, la fórmula que vamos a aplicar es esta que está acá, para el Q óptimo. ¿Sí? Que es la fórmula que se usa justamente cuando estamos viendo el ejercicio del lado de vista productivo, ¿no? Entonces es muy similar a la otra, nada más que divide por C1 por T acá, 2K por D dividido C1 por T. Y teniendo acá ya todos los valores enumerados, lo único que tengo que hacer es reemplazarlos. Y me da que mi Q óptimo es de 36,25 metros cúbicos. ¿Sí? Pero no nos tenemos que olvidar que me hacía una aclaración sobre restricciones, que yo tengo un tanque que no lo puedo llenar a más del 75% y no lo puedo vaciar a menos del 10% de su capacidad. Entonces, este Q óptimo que yo hallé, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que es lo que yo voy a cargar en el tanque, que para llegar a este 75% tendría que tener un 10% siempre constante, o sea que el 36,25 más el 10% me va a dar este 75% que yo necesito. O sea que el Q total del tanque va a ser de 55,77 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque mi 10% de restricción que yo tengo equivalen a 5,58 metros cúbicos, ¿sí? Entonces, yo esto lo dejo siempre constante. La primera vez voy llenando. Cuando llego a 5,58 metros cúbicos, ya ahí lo mantengo constante, este 10% del tanque que me lo daba como una restricción en el enunciado por temas de seguridad. A partir de ahí, yo empiezo a trabajar con la producción y sigo llenando los tanques, sigo llenando. Cuando llego a 55,77, o sea, le puse 36,25 metros cúbicos más sobre este 5,58, llegué a 55,77. Ahí los vacío en forma instantánea hasta otra vez este piso de 5,58. Después vuelvo a llenar en forma constante. Cuando llego acá otra vez vuelvo a vaciar y así sucesivamente para todos los ciclos, ¿no? En forma constante. Bueno, este enunciado solo se enfoca en la capacidad del tanque, ¿no? Pero también le podría llegar a pedir el costo total esperado, que este ejercicio no lo pide. Normalmente en los ejercicios se suelen pedir dos cosas, el Q óptimo y el costo total esperado. Este ejercicio le agrega un poquito más de dificultad al ponerme esta restricción, ¿sí? Que tenemos acá del 75% y el 10%, pero lo más importante siempre que tengan un ejercicio para resolver de inventario es tratar de, dentro del enunciado, ver a qué hace mención cada una de los datos que me está dando en el enunciado. Una vez que logramos interpretar esto y lograr traducirlo en qué es la demanda, qué es el costo de la adquisición, cuál es el B, el valor del producto, cuál es la tasa de interés, y la tasa de interés saber que siempre la tengo que aplicar sobre el B. Una vez que logramos traducir el enunciado y poder escribirlo como las variables, ya después no es más ni menos que aplicar la fórmula, no tiene más dificultad que eso. ¿Sí? Este es un ejercicio muy sencillito para arrancar con el tema de inventarios. No sé si te quedó claro, ¿tienen alguna duda? No, quedó claro.